Apocalipsis 3, versículos del 7 al 13. Esta semana he estado reflexionando acerca de esta palabra dirigida a la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel. Filadelfia, la iglesia fiel. ¿Cómo se llama el tema de esta tarde, hermanos? Filadelfia, la iglesia fiel. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos de ustedes son fieles a Dios? Pero una fidelidad integral en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a ver esto en este tema este día. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para leer este pasaje. Dice de esta manera la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he llamado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pueden tomar asiento, hermanos. Filadelfia, la iglesia fiel, junto con Esmirna, es la única iglesia que recibe palabras de elogio y de aliento de parte del Señor. Filadelfia, como usted la ve en la ubicación del mapa, estaba ubicada en Lidia, en la provincia de Lidia, que estaba en el Asia Menor, 45 kilómetros al sureste de Sardis. Hoy sobre sus ruinas se encuentra la ciudad turca de Anisir. Su nombre lo recibió del rey Atilo Filadelfo, que ordenó su construcción. Esa es la ciudad de Filadelfia. Se encuentra en el Asia Menor. La palabra Filadelfia significa amor fraternal. Y aparece esta palabra 6 veces en el Nuevo Testamento. Cronológicamente representa el periodo de la iglesia posterior a la iglesia protestante, desde principios del siglo XIX hasta el rapto de la iglesia. Es el periodo de una iglesia revivida. Es el periodo de una iglesia con un impulso misionero, de grandes despertamientos espirituales, de grandes obras de Dios a través de ella y por medio del Espíritu Santo. Esta ciudad, Filadelfia, se encontraba en un área que era frecuentemente impactada por terremotos. Así que el contexto de la carta, usted ponga atención, porque en medio de los terremotos de la vida se necesita estabilidad. Y la estabilidad de carácter nos dará precisamente la fidelidad a nuestro Dios. Esa es la iglesia a la cual nuestro Señor Jesucristo escribe. Escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia. Esta era una iglesia que era fiel a la palabra. Si vemos el número 6, que corresponde a la iglesia de Filadelfia, allí en la gráfica, habla de la iglesia que está entre los siglos 17 al 19, entre 1700 y 1900, donde hubo grandes avivamientos, despertamientos espirituales que fueron encabezados por hombres como Dwight L. Moody, Spurgeon, Juan Wesley, Charles Finney, George Muller. Son personajes que impactaron a la iglesia de Jesucristo en ese tiempo. La descripción de Jesucristo hacia ellos es una puerta abierta. Ellos tenían una gran puerta abierta. En este periodo de la historia se acabó la esclavitud, se acabó el trabajo infantil.
Surgió interés de la iglesia por la obra social. Surgió un amplio movimiento misionero encabezado por Guillermo Carey, Adoniram Judson. Esa es la iglesia de la cual yo le estoy hablando en la historia. Sin embargo, esa iglesia sigue existiendo hasta el día de hoy porque esa iglesia es la que el Señor espera cuando Él venga por nosotros. Él quiere encontrarnos fieles. Ya hemos visto los destinatarios de la carta. Ahora veamos en segundo lugar la descripción del Señor. Versículo 7. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Sabe usted que Jesucristo es el santo? Él es el santo de Israel. Él es el Dios todopoderoso. Isaías vio al Dios 3 veces santo. Esto habla de la Trinidad de Dios, de un Dios en 3 personas. Jesucristo es el preeminente. Él tiene características que solamente Dios posee. El apóstol Pablo era santo, pero Jesucristo es el santo. Nosotros somos santos, la comunidad de creyentes santos, pero Jesucristo es el santo de los santos. Nadie se iguala en su santidad, nadie se compara a Él. Si bien a nosotros se nos dice, sed santos porque nuestro Dios es santo, no se nos dice, sean santos como nuestro Dios es santo. La santidad del hombre nunca llegará a alcanzar la santidad de Dios. Por eso necesitamos un Dios como Él. Mahoma era un hombre pecador como usted y como yo. José Luis de Jesús Miranda, usted lo ve, a este payaso que se dice el anticristo el día de hoy. Ese hombre no tiene nada de santidad. Hombres como David Gores, como Jim Jones, no tenían nada de santidad. Si algo debe de distinguir a una iglesia y a un ministerio, es que está impregnado de la santidad de Jesucristo. En segundo lugar, Jesucristo se describe a sí mismo como el verdadero. Él es la verdad genuina, en oposición a la falsedad. En Jesucristo no hay falsedad. Jesucristo nunca nos ha mentido, nunca nos ha fallado. Romanos capítulo 10, versículo 11 dice, todo aquel que cree en Él no será defraudado, no será avergonzado. Yo hago una pregunta a usted, ¿cuándo le ha fallado Jesucristo? ¿Cuándo le ha abandonado? Jesucristo nunca falla. Él es fiel a sus promesas. Usted podrá darme un argumento y yo le contestaré con la Biblia que Jesucristo nunca nos ha fallado. Él nunca nos ha abandonado. Pero además Jesucristo se representa como el que tiene la llave de David. Él tiene la llave de la verdad y la santidad, de la oportunidad y del servicio, del testimonio. Las puertas se abren con llaves. Jesucristo le dice a la iglesia, yo he puesto delante de ti, una gran puerta abierta. Pero Jesucristo además dice, no solamente he puesto una puerta, sino que he puesto la llave a tu disposición. Mire, veamos lo que dice la palabra. Porque Jesucristo es el responsable de abrir puertas. Esto representa una gran oportunidad. En la Biblia se habla de las puertas que el Dios abría a sus siervos como Pablo, por ejemplo. Primero los Corintios capítulo 16, primera carta a los Corintios capítulo 16, versículos 8 al 9, dice de esta manera. Primero los Corintios 16, 8 y 9 dice así: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. El apóstol Pablo dice, sí, hay adversidad, hay muchos adversarios. Sin embargo, Dios me ha abierto una puerta grande y eficaz. Pablo, su misión era predicar el Evangelio. La misión principal de la iglesia es predicar el Evangelio por todos los medios, en todo lugar, en todo momento, a todas las personas posibles, en todo el tiempo posible. Es la misión principal. Cuando nos dedicamos a esta labor, Dios se encarga de abrir puertas. Somos una iglesia que ciertamente somos pequeña, pero tenemos una gran puerta abierta. Somos una iglesia que tenemos necesidad, pero se nos ha abierto una gran puerta. Somos una iglesia que tenemos muchos adversarios, pero se nos ha abierto una gran puerta. Esta mañana, en el momento de alabanza y adoración, yo me regocijaba en esta palabra. Porque dije, Señor, una vez más te renuevo mis votos. Yo no voy a volver atrás. Yo no voy a volver atrás.
yo voy a seguir adelante, vamos a cumplir tu propósito, porque tú nos has demostrado que tenemos una gran puerta abierta. Tenemos la puerta de la oportunidad, del servicio, del testimonio, de la santidad, de la verdad. El apóstol Pablo dice, se me ha abierto una gran puerta. Él no veía a los adversarios, él no veía los problemas y las dificultades, él no veía a los que se volvían atrás, él veía el galardón que tenía delante de él. Pero además el apóstol Pablo, en segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12, mire lo que dice. Segunda a los Corintios 2:12 dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Dios le abría puertas. Cuando tu misión principal es que la gente conozca a Jesucristo, Dios te va a abrir puertas. Dios te va a proveer. Él va a hacer la provisión que tú necesitas. La provisión adecuada. No solamente estoy hablando en términos monetarios, de salud, la provisión de estabilidad emocional, la provisión de carácter, la provisión de protección. Cuando tú abres la puerta, cuando tú tocas a la puerta y dices, Señor, yo quiero entrar, yo quiero adorar, yo quiero servirte, Él se encarga de hacer el resto. Porque dice la palabra que el que no entra por la puerta es ladrón y salteador. Y yo no quiero hacer las cosas que Dios no me ha mandado a hacer. Dios me ha mandado a predicar el evangelio. Dios me ha mandado a traer ovejas al redil. Dios me ha hecho pescador de hombres. Yo quiero ser fiel a mi labor. Y Dios se va a encargar de abrir puertas a nuestra iglesia. Pero además el apóstol Pablo dice en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 3. Colosenses capítulo 4, versículo 3. Habla acerca de otra oportunidad. Porque cuando hablamos de puertas, hablamos de oportunidades. Cuando yo oro por mis hermanos, digo, Señor, ábrele puerta de bendición. Dale un trabajo. Dale un mejor sueldo. Dale inteligencia y sabiduría a los jóvenes. A mis hermanas, dales salud. A mis hermanos, dales trabajo y provisión. Tranquilidad, paz. Esas son las puertas que pedimos que Dios abra en nuestras vidas. Colosenses 4:3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Mire, Pablo estaba preso, estaba en dificultades, estaba en una mazmorra, en una prisión que haría que nuestros centros penitenciarios parecieran el día de hoy. ¿Qué le gusta? Six Flags, Disney World. Pablo no estaba de vacaciones, estaba atado en sus pies con cadenas, en sus manos. Estaba ahí junto a una esclusa donde pasaba el drenaje de la ciudad, una celda fría, húmeda, custodiado por guardias, pero allí encontró una puerta abierta, porque cada día le cambiaban un guardia y cada día le predicaba un guardia diferente. Dicen que Pablo pasó esta etapa, cuando él escribió esta carta, 2 años en prisión. Así que se imagina que si estuvo 2 años en prisión, ¿a cuántos guardias no le predicaría? Algo así como a 700 guardias. Creo que Pablo evangelizó en ese tiempo, aún con todas sus carencias y dificultades, más de lo que muchos cristianos hemos evangelizado desde que tenemos tiempo de convertidos. Pablo siempre, en medio de los problemas, veía una puerta abierta, una oportunidad para predicar a Jesucristo. El apóstol Pablo dice, para dar a conocer el misterio de Cristo. Cuando Dios te abre puertas, hermanos, tienes que saber que Dios está detrás de ello. Tienes que saber que Dios desea glorificarte en tu vida. Dios te ha llevado a un puesto de alta responsabilidad. Glorifica a Cristo en ese puesto. Dios te ha llevado a impartir clases a un grupo de alumnos en una escuela secundaria, primaria, en la universidad. Allí da un buen testimonio y siempre que tú puedas, predica a Jesucristo. Aconseja a la gente acerca de la verdad, que Él es el camino, la verdad y la vida. Si la gente habla de sus teorías de la evolución, ¿por qué no hablar de Jesucristo y que Él hizo todas las cosas, que Él nos creó para su gloria, que Él es la solución a nuestros problemas? Porque se nos ha abierto una gran puerta. Si Dios te provee de un trabajo, bendice la obra de Dios a través de tus ingresos, de tus recursos, porque se te ha abierto una puerta.
porque Cristo fue el que la abrió, porque tal vez tú dijiste, ni siquiera me sentía capacitado, pero Dios me dio este trabajo. Ni siquiera me sentía capacitado para ese examen, pero Dios me dio inteligencia y sabiduría para que fuera de los primeros. Dile a Él que te abra una puerta, la puerta de la oportunidad, del servicio y del testimonio. A Filadelfia era una iglesia rodeada de paganismo y de maldad. Pero Jesucristo le afirma que Él tiene el poder para abrir la puerta según su soberana voluntad. Él abre la puerta según su soberana voluntad. Y cuando Cristo abre puertas, nadie las va a poder cerrar. Y cuando Él las cierra, nadie la puede abrir. El apóstol Pablo mismo nos da en el libro de Hechos, capítulo 16, testimonio de cómo él pretendía evangelizar cierta región y dice que le fue impedido por el Espíritu Santo y que luego el Espíritu Santo lo llevó a Macedonia y así llegó el evangelio a Europa y de Europa llegó a Norteamérica y de Norteamérica llegó a América Latina y hoy nosotros estamos aquí porque el apóstol Pablo fue obediente a la voz de Dios. A veces Dios te va a cerrar puertas en la vida porque Dios quiere algo mejor para ti. Y si Dios no quiere lo mejor para ti, tal vez quiere lo excelente. Y si Dios no quiere lo excelente para ti, tal vez es porque Él quiere simplemente mostrarte su voluntad. Y yo prefiero la voluntad de Dios a la excelencia. Amén. No soy mediocre. Quiero hacer lo mejor para el Señor Jesucristo, pero también quiero hacer su voluntad. Porque se nos ha abierto una gran puerta como iglesia. Jesucristo les dice, yo soy el que tiene las llaves de David. ¿Sabe usted que David fue rey de Israel? ¿Lo sabe usted? Filadelfia se encontraba en el centro de unión de tres grandes naciones, Licia, Lidia y Frigia. Todas tenían fronteras con Filadelfia. Esta fue una ciudad fundada en el año 140 antes de Jesucristo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ser una ciudad que esparciera lo mejor de la cultura griega. ¿Cómo se le llamaba este proceso? Helenizar. Cuando Alejandro Magno llegó en el año 333 antes de Cristo a esa región, se hablaban diferentes lenguas. Pero Alejandro Magno, en toda esa región del Asia Menor, Palestina, lo que hoy conocemos como Irak, Afganistán, la India, Arabia, Egipto, todas esas regiones y naciones, él instituyó un solo lenguaje, el lenguaje griego. Él instituyó ciudades y muchas ciudades llevaban su nombre como Alejandría, que está ubicada hoy al norte de Egipto. Usted la recuerda porque en estos últimos tiempos se ha mencionado mucho Alejandría, aparte del Cairo. Pues él conquistó toda esa región. Con el propósito de helenizar toda esa región, se fundó Filadelfia. Sin embargo, ahora Jesucristo dice, Filadelfia, a ustedes, aunque se consideran una pequeña iglesia, yo los he puesto para cristianizar toda esa región. El propósito que Cristo hace o que Él tiene, cuando te pone en un lugar de preeminencia importante, en algún lugar donde tú vas a brillar con la luz de Jesucristo, es para que tú anuncies las verdades del Evangelio. Es para que tú aproveches cualquier oportunidad, por mínima que sea, para compartir la verdad de Jesucristo y que Él es el Salvador de nuestras vidas. Porque mira, hermano, la realidad es esta. ¿Quiénes aquí son maestros? Quiero que levanten su mano. Les aseguro que hay compañeras maestras, pueden bajarle gracias, o compañeros maestros que tienen problemas. Hay gente que piensa en suicidarse, hay gente que piensa en divorciarse, hay gente que está a punto de dar un paso, de entregar su vida al adulterio. ¿Quiénes aquí son estudiantes? Te aseguro que allí entre tus compañeros o compañeras hay gente que le entra a las drogas. Hay gente que vive una vida desenfrenada, de desenfreno sexual, y pone una sonrisa para aparentar una careta de felicidad, pero por dentro están destrozados o destrozadas. Hay gente que piensa suicidarse porque reprobó el examen y ya piensa que ya no tiene una oportunidad para seguir con esa carrera. ¿Quiénes aquí trabajan?
En esa área donde tú trabajas hay gente que tiene necesidad. Gente que tiene pérdidas, gente que tiene deudas. Gente que están a punto de arrebatarle su negocio, su carro, su casa. Gente que piensa quitarse la vida porque piensa que la vida ya no vale nada. Se cree la mentira de este hombre, José Alfredo Jiménez, de que la vida no vale nada. En todos lados hay necesidad. En todos lados hay necesidad. Pero mire, Jesucristo hace un diagnóstico de la iglesia. Y Él les dice, yo los he puesto ahí con un propósito. Y nosotros debemos ser personas que seamos cautas, inteligentes para aprovechar cualquier oportunidad para predicar el Evangelio. En todo lugar, en todo momento, a toda persona, bajo cualquier circunstancia, hay que predicar el Evangelio. El diagnóstico de la iglesia lo hace nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dice, yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dice, tienes poca fuerza, tienes pocos recursos, pero a pesar de ello, no has negado mi nombre y has guardado mi palabra. Estas características que Él resalta son características de una iglesia que impacta su entorno. Queremos ser una iglesia que impacte su entorno, ¿estamos de acuerdo? Amén. Tenemos ese propósito. Queremos que la casa de mi Padre sea una iglesia que salve gente de las adicciones, que salve jóvenes de la depresión. Aquí no deben de existir jóvenes que se llaman emos, porque los emos son gente que vive deprimida, que vive con pensamientos de muerte. Eso no es para nuestros jóvenes. Aquí no debe de haber tarquetos porque es gente negativa, gente que tiene pensamientos malignos, gente que fácilmente puede ser inducida a las sectas o a cometer actos negativos o que afecten a la sociedad o a nuestras familias. Nosotros somos gente que debemos de impactar nuestro entorno, que debemos de marcar la diferencia, que debemos dar de todo en nuestra vida para lograr este propósito. Ay, me equivoqué de abrir el celular en lugar de control. Jesucristo dice, son 4 características de una iglesia que impacta el mundo. En primer lugar, Jesucristo resalta y dice, ustedes tienen una puerta abierta. Jesucristo dice, yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Dicen los que conocen de esto, que eran gente, los que integraban esta iglesia, que era gente pobre, con necesidades, que era gente común, que era gente que era un pequeño grupo, y eso Jesucristo lo veía. Y Él veía que a pesar de que eran un grupo pequeño con muchas necesidades, Él toma en cuenta eso, porque ellos a pesar de sus carencias, se esforzaban por predicar a Jesucristo. Se esforzaban por dar un buen testimonio acerca de Jesucristo. Lo he dicho, esta ciudad fue ubicada con el propósito de esparcir la cultura y el idioma griegos. Sin embargo, ahora Jesucristo les dice, yo quiero que ustedes cristianicen a la sociedad. En segundo lugar, ellos eran una iglesia que tenían poca fuerza. Jesucristo dice, tienes poca fuerza, pero su fuerza estaba en Dios y no en su autosuficiencia o sus recursos propios. Miren, si somos fieles a Jesucristo, hermanos, podremos decir, somos pequeños, somos pocos, no tenemos un lugar, no tenemos un terreno propio, no tenemos instalaciones propias, nos faltan cosas, tenemos carencias, pero Jesucristo ve las cosas de manera distinta. Nuestra fuerza proviene del Señor Jesucristo, porque la realidad es esta, hermanos. Ni la riqueza, ni la publicidad, ni la elocuencia de un predicador, ni la excelencia musical, nada puede realizar un servicio efectivo si no tenemos al Señor Jesucristo de nuestro lado. Solamente Jesucristo abre la puerta y solamente Él nos da el crecimiento. Necesitamos al Señor para que Él impulse nuestros planes. Nuestros proyectos deben ser cubiertos con la oración. Nuestros proyectos deben estar avalados por nuestro Señor Jesucristo. Mire, hace un mes y medio yo hice una oración y algunos de ustedes estuvieron aquí presentes. Al final del culto dije, Señor, necesitamos un líder de alabanza. Cuando dijimos esto, estábamos pidiendo a Dios que nos abriera una puerta.
Y yo hice una pausa y dije, Señor, o una líder de alabanza, porque tampoco nos vamos a cerrar a los planes de Dios. Y miren, tocamos a la puerta y Dios la abrió. Al siguiente día, a las 4 de la tarde, me llama Pati Ríos. Me dice, pastor, sé que está iniciando una iglesia, yo lo quiero apoyar con alabanza. Cristo es el que abre las puertas. Yo no tengo que andarme robando líderes de alabanza de otras iglesias, porque el Señor es el que los trae. Porque Él es el que abre puertas para nosotros. Porque Él le abrió una puerta grande a Pati en esta iglesia. Porque nosotros nos está abriendo una puerta grande. Y Él está trayendo la gente que necesitamos. Los recursos que necesitamos, Él los va a proveer. Porque nada puede hacer la obra de Dios más que su misma presencia en nosotros. Cuando se tiene mucha fuerza en sí mismo, ¿qué es lo que sucede? Van a surgir problemas. Cuando se depende del edificio, de la organización, del presupuesto, del personal, de las ideas humanas, la fuerza proviene de uno y no de Dios. Entonces la iglesia es un monumento, es una maquinaria, pero no es un movimiento. Y Dios quiere que la iglesia sea un movimiento, no un monumento. Yo conozco iglesias que tienen templos muy grandes. Hay muy bonita alabanza, no lo voy a negar. Hay una gran predicación, pero que es más que nada una predicación motivacional, porque no se predica la palabra. Y digo, ¿y qué sirve que tengan un gran grupo de alabanza, un gran templo, bonitas instalaciones, si no se predica la palabra de Dios? Si todo es mecanizado. Y vamos a lograr nosotros tener esto. Porque yo estoy firme y yo voy a mantener mi territorio, y yo me voy a plantar en el territorio, y yo voy a decir, Señor, yo quiero esta tierra que tú me has venido a traer aquí para conquistarla. Porque cuando tenía 18 años, hace 17 años, el Señor me trajo a esta tierra con un propósito. Y yo pensaba que Él me traía a estudiar una carrera, y me trajo para algo mejor. Me proveyó una esposa, me dio un ministerio, y hoy me ha dado una iglesia. Así que yo me voy a mantener firme, me voy a mantener fiel a Dios, luchando en este territorio que Dios me ha dado. Hoy es pequeño, pero los que somos fieles en lo poco, sobre mucho vamos a ser puestos. Esta gente eran poderosos en las manos de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿es poderoso usted en las manos de Dios? Amén, aleluya. Dígalo, diga, soy poderoso en las manos de Dios. Vuélvalo a decir, soy poderoso en las manos de Dios. A ver, dígaselo a su prójimo que está allá a su lado. Dígale, ¿eres poderoso? Eres poderoso en las manos de Dios. Que no les dé pena, hermanos. A mí me da mucha pena cuando predicadores decían esto, pero quiero recalcar esta verdad importante y trascendente en su vida. Somos poderosos en las manos de Dios. Miren, hermanos, a veces ha habido gente que llega a esta iglesia y uno les dedica tiempo, esfuerzo, los enseñas, los preparas, y de pronto hay algo que no les gusta y se van. Y vas por ellos una semana, vas por ellos 2 semanas, vas por ellos 3 semanas, y no vienen a la iglesia. Se amachan, se encaprichan, te quieren castigar con su ausencia. Pero si algo tengo yo, hermanos, es que no dejo de orar por la gente. Digo, Señor, son tus ovejas. Yo ya hice lo que pude, Señor. Ahora me voy a alejar un poquito de ellos. Y ahora trata tú con ellos. Si no quieren venir a la iglesia, adelante, Señor. Nada más llévalos a pastos frescos donde se les predique la verdad, donde se les atienda como yo les he atendido. Los dejo en tus manos. Y miren, al mes, a los 2 meses vienen. No voy a decir las condiciones en las que vienen, pero el caso es que regresan. Porque la obra es de Dios. Él abre puertas y Él las cierra. Las ovejas son de Dios. Mi labor es pastorear. Mi labor es ganar almas. Alguien me dijo esta semana, Salvador, no te conviertas en cuidador de peceras, porque tú eres pescador de almas. Dije, sí es cierto, tienes las cosas en perspectiva. La obra es del Señor Jesucristo. Yo voy a ser fiel a lo que a mí me corresponde, a dar una buena palabra, a prepararme, a orar, a buscar el rostro de Dios, a ser fiel a la palabra. Porque esta semana me puse a leer la palabra y dije, puesto que mis hijos hacen mucho ruido en el día y la única hora en que puedo hacer las 2 o 3 de la mañana, a esa hora he sido fiel en la palabra. Y a esa hora Dios ha hablado a mi corazón.
esta iglesia. Y precisamente eso es lo importante. Jesucristo ve que habían guardado la palabra de Dios. Jesucristo dice, han guardado mi palabra. Ellos creían que la Biblia era su autoridad. Cuando una iglesia está fundamentada en la palabra de Dios, va a ser una iglesia invencible. Va a ser una iglesia invencible, se lo aseguro. Yo me estoy encargando de que esta iglesia, la casa de mi Padre, sea una iglesia invencible. Porque le estoy proveyendo a usted herramientas para que usted sea un creyente invencible. Porque me aseguro que cosas que yo le comparto aquí, se lo aseguro, ni Dante Hebel se les va a enseñar. Ni Charles Swinton, ni David Jeremiah, ni Charles Stanley se les va a enseñar. Ni en Harvard se los van a enseñar, vaya. Él dice, no has negado al Señor, no has negado mi nombre. Negar el nombre de Cristo es negarlo a Él. En ese tiempo había gran controversia con respecto a la deidad de Jesucristo, pero ellos eran íntegros en su doctrina. Ellos no discutían, ellos simplemente expresaban la palabra de Dios. Ahora, aquí es bien importante porque hay cristianos que llegan a negar al Señor. No queremos negar al Señor, pero hay gente que se descuida en su vida espiritual y empieza a negar al Señor. Miren, ¿cuándo se llega a negar al Señor? En primer lugar, cuando se ignora la palabra de Dios. Marcos capítulo 14, versículo 27. Está este pasaje porque la vida del apóstol Pedro es un ejemplo de que la gente puede llegar a negar al Señor sin darse cuenta. Marcos capítulo 14. ¿Usted sabe quién fue el apóstol Pedro? Era uno de los siervos de Jesucristo más allegados a Él. Él oraba con Jesucristo, comía con Jesucristo. Es más, Pedro era tanta la intimidad que tenía con Cristo que un día lo invitó a comer a la casa de su suegra. ¿Quién de ustedes lleva a un amigo a la casa de la suegra? Pregunto yo. Bueno, tú estás casado. ¿Quién lleva a un amigo a la casa de la suegra? Pues no muchos varones, sinceramente. Pero Pedro tenía esa intimidad con Jesucristo. Y esto es un indicio de que no importa cuán cercanos estemos a Jesucristo, si nos descuidamos podemos llegar a negarle. Miren, se niega al Señor cuando se ignora la palabra de Dios. Marcos 14, versículos 27 y 28 dice de esta manera. Entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Era necesario que Jesucristo fuera apresado, que fuera golpeado, que fuera insultado, que fuera vejado, que sufriera la muerte, que resucitara el tercer día. Era necesario. Pero Pedro ignoró la palabra de Dios. Le dijo al Señor Jesucristo, Señor, yo nunca te negaré. Aunque todos te nieguen, aunque todos se avergüencen de ti, nunca te voy a negar. Y fue el primero que le negó. Usted conoce la advertencia de Jesucristo. Antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. No hay que ignorar la palabra de Dios. Conozca usted el plan de Dios. Tal vez el plan de Dios no te gusta, pero dile a Dios, dame fuerza para asimilarlo. Dame sabiduría para llevarlo a cabo. En segundo lugar, se niega al Señor Jesucristo cuando se hacen promesas que después no se cumplirán. Marcos capítulo 14, versículo 29, dice de esta manera. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y fue el primero que le negó. Fue el primero que negó al Señor Jesucristo. ¿Sabe usted que no es de cristianos hacer promesas que no se cumplirán? Hay gente que piensa que arrepentirse es decirle a Dios, nunca más lo voy a hacer. No, arrepentirse es decir, Señor, reconozco que no puedo dejar de hacerlo. Necesito tu fuerza, tu valor, tu voluntad en mi vida para dejar de hacer el mal. No hagas promesas a Dios que no vas a cumplir. Hay gente que dice, ahora que sí que salga de las deudas, voy a empezar a asistir a la iglesia, voy a empezar a diezmar, voy a empezar a ofrendar. Salen de las deudas y ni siquiera se acuerdan de Dios, ni siquiera van a la iglesia a agradecerle. Ahora sí que Dios me sane, voy a evangelizar todos los días, voy a ver menos novelas. Y la gente sigue
siendo infiel a Dios. No cumplen las promesas que le han hecho a Dios. Pedro no cumplió la promesa. Él negó a nuestro Señor Jesucristo. Mire, Eclesiastés capítulo 5. El cristiano no debe de hacer promesas o votos a la ligera. Eclesiastés capítulo 5, versículos del 2 al 5, dice así. Eclesiastés capítulo 5, versículos del 2 al 5, dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Dice el autor de Eclesiastés: cuida tus palabras, no hagas promesas a la ligera. Cuando además se niega al Señor Jesucristo, cuando se tiene demasiada confianza en sí mismo. Marcos capítulo 14, versículo 29, el pasaje que hemos leído: yo nunca te negaré. Nunca le diga a Dios: nunca te voy a fallar. Más bien dígale a Dios: ayúdame a no fallarte. Provéeme la sabiduría necesaria para enfrentar las tentaciones y superarlas con tu poder. Lléname de tu Espíritu Santo para vencer el pecado. Pero además, se llega a negar al Señor cuando se descuida la oración. Marcos 14, 37, mire lo que dice la palabra. Marcos 14, 37. Llevamos buen tiempo, hermanos. Yo quiero cumplir mi propósito y ser fiel a mi promesa, porque es lo que estamos hablando. Marcos 14, 37, mire lo que dice la palabra. Dice así: vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Cuando se descuida la oración. Jesucristo enfrentaba el momento más terrible de su vida. Necesitaba apoyo de sus amigos, porque se definía precisamente allí, en el huerto de Getsemaní, se definía si Jesucristo iría o no a la cruz. Él tenía una lucha tremenda. Él necesitaba el apoyo de sus mejores amigos, pero Pedro estaba durmiendo. Dice el Evangelio de Lucas que los encontró dormidos a causa de su tristeza. A veces la gente se deja llevar por las emociones, y lo primero que descuida es la oración. La oración es la principal arma de defensa contra los ataques del enemigo, para fortalecer nuestra fe, para fundamentarnos en la roca que es Jesucristo. No descuides la oración en tu vida. ¿Cuánto nos pide Dios de oración al día? Pregunto yo. ¿45 minutos? ¿15? ¿5? Hay gente que solamente ora cuando ora por los alimentos, y parece que tiene un dolor de cabeza para disimularlo. Señor, bendice sus alimentos en nombre de Jesús, amén. Cristo dice: no han podido velar conmigo una hora. Una hora. El promedio, la estadística de Cristo para ser cristianos fuertes y maduros es ¿cuánto? Una hora. ¿Cuántas veces oraba Daniel? ¿Lo recuerda usted? Daniel capítulo 6. 3 veces al día. En la mañana, al mediodía, que eran las 3 de la tarde, la hora del sacrificio, y en la noche. ¿Cuántas veces debe de orar el cristiano? No queremos imponer una ley, no queremos ser legalistas. Nuestra espiritualidad no se define por reglas, pero el cristiano debe de orar. De hecho, el apóstol Pablo dijo: orad sin cesar. Orar en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Cuando va al trabajo, cuando regresa, cuando va en la combi, cuando vas en el carro, cuando estás trabajando en la maquiladora, cuando estás preparando para un examen. Tienes que orar en todo tiempo. No descuidemos la oración. ¿Cuándo se puede llegar a negar a Jesucristo? Cuando se echa mano de las armas de la carne en defensa de la causa de Cristo. Marcos 14, 47. Mire lo que dice aquí la palabra. Dice de esta manera: pero uno de los que estaban allí, y era Pedro, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Echando
mano de las armas de la carne, usando las armas de la carne. Marcos 14:47. Las armas de nuestra milicia no son carnales, hermanos, son poderosas en espíritu para derribar toda fortaleza. 1 Corintios 10, 3 y 5 lo dice el apóstol Pablo. Hay gente que cuando comparte el evangelio discute, y nosotros no somos para discutir. Nosotros no somos personas de discusión. Si alguien no quiere escuchar el evangelio, mira, simplemente dale la espalda y sigue tu camino. No pierdas el tiempo. No uses las armas de la carne, no caigas en su juego. Miren, me decía una persona esta semana, es un familiar cercano, por eso lo puedo decir. Me decía, Dios no me quiere, mi vida no vale nada, me quiero quitar la vida. Y le decía, ¿qué quieres hacer? ¿Estás chantajeando a Dios? Dije, tú sabes cuál es el camino. Vuélvete a Jesucristo, pídele perdón por tus pecados y tus errores y por alejarte de Él. Porque nada más usas su nombre como un amuleto, porque nada más le buscas cuando tienes problemas, pero una vez que te resuelve el problema te alejas de Él nuevamente. Busca a Jesucristo, pero ya, haz un compromiso firme con Él. Dije, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a suicidar? ¿Te vas a quitar la vida? ¿Te quieres ir al infierno? Me decía, es que no sabes cuánto he sufrido. Todos hemos sufrido. Cada uno tenemos nuestra propia historia personal de sufrimiento, de dolor, de pérdidas, de luchas, de fracasos. Pero el problema no es quién ha sufrido más. Y mire que me negué a entrar al juego de mi hermana de ver quién había sufrido más, de empezar a hacer comparaciones. Ya dije, no, es mi hermano, bueno. Y le dije, mira, hermanita querida del alma, le dije, no se trata de quién sufrió más, sino de si estamos dispuestos a superar el dolor. Eso es lo que Dios ve. Cuando tú estás dispuesto a superar el dolor, Cristo te dice, yo conozco tus obras. He puesto una gran puerta abierta delante de ti. Yo estuve dispuesto a superar el dolor. Cuando mi madre falleció, yo no regateé con Dios, yo no discutí con Él, yo no me peleé con Él. Dije simplemente, Señor, no lo entiendo, pero te pido, Señor Jesucristo, que me des la fuerza que necesito. Ayúdame a asimilarlo, fortaléceme, porque lo que menos quiero es apartarme de ti. Lo que menos quiero es dudar de ti. Y mire que pasaron 4 meses y Dios sanó mi dolor. Cuando se sigue a Jesucristo de lejos, Marcos 14:54, mientras Jesucristo fue llevado para ser enjuiciado, Pedro se quedó a lo lejos, en una fogata, con gente que no era seguidora de Jesucristo. Y allá a lo lejos estaba Jesucristo siendo enjuiciado. No sigas a Jesucristo de lejos, comprométete con Él, búscale a Él. Pero además, ¿cuándo corremos el riesgo de negar a Jesucristo? Cuando se pierde la comunión con otros. Marcos capítulo 14, versículos 69 al 30. Mira lo que dice aquí en la palabra. Voy a leer este versículo, dice así: la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Él estaba con gente que no conocía al Señor, en lugar de estar con los seguidores de Jesucristo, en lugar de estar junto a Jesucristo, mientras Él era enjuiciado injustamente. Él estaba con gente que no conocía al Señor. Y no solamente eso, sino que negó al Señor Jesucristo, se negó a sí mismo como seguidor de Cristo, negó la verdad y finalmente maldijo y dijo, yo no conozco a ese hombre. Se paganizó Pedro. Si alguien sabe lo que es fracasar y negar a Cristo es Pedro. Pero además, ¿cuándo? Cuando cuestionamos los planes de Cristo. ¿Cómo sabes tú lo que es mejor para ti? O lo que es mejor para la obra de Dios. Pedro le dijo al Señor Jesucristo, Señor, nunca tal te suceda, que tú mueras, que tú sufras. Y Jesucristo lo reprendió y le dijo, Pedro, tú no buscas las cosas de Dios, tú buscas las cosas de los hombres. Aléjate de mí, Satanás. Porque era necesario que Cristo muriera. ¿Cuál plan es mejor? ¿El mío o el de Dios? El de Dios, por supuesto. Cuando cuestionamos los planes de Cristo,
Yo le pregunto, ¿tiene Cristo planes para ti? Y le afirmo, Cristo tiene planes para esta iglesia. No cuestionamos los planes, apoyemos los planes de Dios. Pero además, mire, finalmente, la declaración de Cristo a la iglesia. Tenemos el pasaje en Apocalipsis capítulo 3, versículos de 9 al 11. Jesucristo hace una triple declaración. Versículos de 9 al 11, Jesucristo dice: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Qué indica esto? Que había gente que afligía a esta iglesia, que había gente que la perseguía, que la despreciaba por ser una iglesia pequeña. Pero Jesucristo dice: yo voy a humillar a tus enemigos. De la sinagoga de Satanás, los que dicen ser judíos y no lo son, te daré algunos. Fíjese, le ha tocado a usted que le predica a gente y le dice: ven a Jesucristo, Él es la solución a tus problemas, y que no quiere saber nada de la palabra, que a veces maldice. Ha habido cristianos que incluso han sido golpeados, que han sido despedidos de empresas, pero ¿qué dice Jesucristo? Te voy a dar algunos de ellos. Jesucristo dice: la membresía de la iglesia va a crecer a través de aquellos que no quieren saber nada de mí, de aquellos que te desprecian. ¿Se fija usted? La iglesia debe tener puesta la mirada siempre en aquella gente, aun que no quiere saber de Jesucristo. Miren, tengo una lista yo en mi computadora, con familias a las cuales yo he evangelizado, les he compartido el evangelio y no han querido saber nada. Pero ahí mantengo la lista. Periódicamente la reviso, la actualizo y oro por esas familias. Y aunque no las visito cada semana, de perdido cada 3 meses voy y oro por ellos. No están aquí. Incluso algunos, aunque son amables, no quieren saber nada del evangelio. Pero dice el Señor Jesucristo: te daré algunos de ellos. ¿Comprendió lo que le estoy enseñando, hermanos? No debemos de dejar de predicar la palabra. Haré que vengan y se postren a tus pies, reconociendo que yo te he amado. Cristo nos promete reconocimiento, pero además Jesucristo promete guardarnos de la hora de la prueba. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan sobre la tierra. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Miren, es todo un tema esto que le quiero compartir, pero voy a compartir algunos versículos, porque Jesucristo dice: yo te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir ¿sobre quién? Sobre el mundo entero, para probar a los que habitan sobre la tierra. Hago una pregunta. ¿La iglesia ha enfrentado persecución? En diferentes épocas. La iglesia ha enfrentado pruebas. Usted en su vida ha enfrentado pruebas. Ha enfrentado persecución. Ha enfrentado una tribulación personal. No tener trabajo, tener la despensa vacía, la cuenta de ahorros vacía, la cartera vacía, los niños con hambre. Algunos de nosotros lo hemos pasado. Son tribulaciones pasajeras, momentáneas, personales, locales. Pero aquí habla de una hora de prueba que ha de venir ¿sobre quién? Sobre el mundo entero. Sobre los que conocen a Cristo, no, sobre los que no le conocen, sobre el mundo entero. Aquellos que rechazan a Jesucristo. ¿Cuál es la promesa de Jesucristo? Yo también te guardaré. Él nos va a guardar. ¿Sabe usted que va a venir una tribulación sobre la tierra como nunca se ha visto? ¿Sabe usted que los profetas la han anunciado desde tiempos antiguos? ¿Sabe usted que Jesucristo lo anunció en Mateo 24 y Mateo 25? ¿Sabe usted que en la Biblia hay tipos de personas que representan a la iglesia que sería guardada de la hora de la prueba? Miren, un recuento histórico en la Biblia. Enoc, ¿lo conoce usted? Génesis capítulo 5, versículo 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque lo llevó Dios. ¿Sabe usted que Dios guardó a Enoc de la hora de la prueba que vendría sobre el mundo a través del diluvio? El juicio sobre el mundo que no quería a Dios, que negaba a Dios,
y que abofeteaba su rostro a través del pecado? Mire, Enoc, dice la Biblia, que fue un hombre que caminó con Dios. Son 3 o 4 versículos los que nos cuentan su historia. Pero cuando Enoc tenía 65 años, tuvo un hijo llamado Matusalén. Fue el hombre que más vivió sobre la tierra, 969 años. Enoc vivió 365, pero Dios se lo llevó a los 365 años de edad. Lo desapareció, lo trasladó al cielo. Cosa que solamente sucedió con quién además, con Elías y nuestro Señor Jesucristo. Pero Cristo murió, Enoc y Elías no murieron. Ellos no enfrentaron la prueba que vendría sobre la tierra. Ahora, el nombre Matusalén, ¿sabe usted lo que significa? Significa cuando él muera, vendrá. Cuando Enoc tenía a su bebé en sus brazos, le puso este nombre tan extraño. Cuando él muera, vendrá. Mire, Matusalén vivió 969 años. El año en que Matusalén murió fue el año en que vino el diluvio sobre la tierra. Cuando él muera, vendrá ¿qué? El diluvio, el juicio de Dios sobre la tierra. ¿Qué hace Dios? Porque si usted se fija en el capítulo 5 de Génesis, todos los patriarcas murieron antes de que viniera el diluvio. Y Noé, su familia, su esposa, sus hijos y sus nueras fueron librados del diluvio a través del arca. ¿Qué es esto, hermanos? Que Dios libra a su iglesia de la gran tribulación. Noé, Lot, aunque Lot era un hombre que pudiéramos pensar que era un hombre pagano, que no conocía a Dios, el apóstol Pedro lo reconoce como un hombre santo y justo. Así que no es como vemos a las personas, es como Dios las ve. Algo vio Dios bueno en él, que lo salvó a él, a sus hijas y a su esposa, aunque su esposa luego se convirtió en estatua de sal. Los primogénitos en Egipto, ¿qué fue lo que sucedió? A través de la sangre del cordero en los dinteles de las puertas, el ángel no los exterminó. El ángel pasó de largo y ellos no murieron. Dios siempre libra a los suyos de la tribulación. Rahab en Jericó, ¿la recuerda usted? A través de ese pañuelo de grana, color rojo, Dios la libró de la destrucción. Elías antes del cautiverio, Dios lo traspasó y no vio la muerte. ¿Qué va a suceder en los tiempos finales, hermanos? Va a venir una gran tribulación como nunca ha habido sobre la tierra. Miren, quiero mostrarle esto. El método de Dios es sacarnos de la tierra antes de que venga la prueba. En los capítulos 1 al 3, la palabra iglesia, en Apocalipsis, aparece 19 veces. ¿Lo ha notado usted? Les voy a dejar una tarea, hermanos. Esta semana vuelvan a leer Apocalipsis. ¿Qué les parece? ¿Estás de acuerdo, Marco Tulio? ¿Estás de acuerdo contigo? ¿Hermana Patis también está de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? Bueno, miren. Noten esto. En los capítulos 1 al 3 de Apocalipsis, la palabra iglesia aparece 19 veces. Algo así como 6 veces en promedio por capítulo. Pero de los capítulos 4 en adelante, al menos hasta el capítulo 19, no aparece la palabra iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Le pregunto yo a usted. La iglesia no se le menciona. Se mencionan juicios a través de los sellos, las trompetas, las copas de los juicios. Pero la iglesia no se menciona. La humanidad está sufriendo la tribulación, pero la iglesia ¿dónde está? Mire, capítulo 4. Vayamos al capítulo 4, versículo 4 de Apocalipsis, porque le quiero mostrar dónde está la iglesia. Apocalipsis 4:4 dice de esta manera: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas ¿de qué? De oro en sus cabezas. ¿Se fija usted? Esos 24 ancianos representan al pueblo de Dios, que es la iglesia. La iglesia está en el cielo. La iglesia está con Jesucristo. La iglesia está en las bodas del Cordero, mientras aquí la tribulación se va a desatar durante 7 años. Miren, primera a los Tesalonicenses 4:17. Nada más quiero dar estos pasajes porque es importante que comprendamos esta verdad.
La recompensa para aquellos que somos fieles a Jesucristo es que Él nos va a arrebatar del tiempo de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Sobre la iglesia va a venir la tribulación? No, sobre el mundo entero. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, mire lo que dice. Dice de esta manera: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y después de eso, ¿qué va a suceder? Miren, vayamos a segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 6, capítulo 2. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Miren lo que dice. Capítulo 2, versículo 6. ¿Lo tienen en su Biblia, hermanos? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿A quién? El anticristo. ¿Cuándo se va a manifestar el anticristo en la historia? El hijo de Satanás, el hombre de pecado, el hombre lleno de maldad. Mire, versículo 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. ¿Quién detiene la aparición del anticristo? El Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En la iglesia, en nosotros. Cuando seamos arrebatados, como dice la primera carta, el Espíritu Santo, aunque Dios es omnipresente, pero la acción del Espíritu Santo de contristar los corazones, de convencer a la gente para que se entregue a Jesucristo, de regenerarla, ya no va a tener efecto, porque eso ya sucedió. Dios ya llamó a la iglesia. Ahora, cuando un rey declara la guerra, cuando un rey declara la guerra a una nación extranjera, ¿qué es lo que sucede primero? Llama cuentas a ¿quiénes? A sus embajadores. Es lo que Dios va a hacer. Primero retira a sus embajadores, que somos la iglesia, y luego Dios declara la guerra ¿a quién? Al anticristo. Miren, no le pido a usted que comprenda todos estos conceptos, pero téngame paciencia. Las próximas clases es lo que vamos a ver en las próximas semanas. Ahora, vayamos a Efesios 2:6, porque quiero ampliar esta verdad. Tengo mucho más material bíblico que darle, pero yo quería hablar acerca de nuestra fidelidad y de que hay posibilidad de que el creyente niegue a Jesucristo, pero nosotros no somos de los que negamos a Jesucristo. El ejemplo de Pedro está puesto para darnos cuenta de que no debemos de ser autosuficientes, sino depender del poder de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 6. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La iglesia será arrebatada para estar sentada en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y nosotros estamos representados en esos 24 ancianos que están alrededor del trono de Dios. Más adelante veremos en el libro de Apocalipsis que hay gente que está delante del trono de Dios con palmas en sus manos, delante de un mar como de cristal. Bueno, eso es la iglesia. Aquellos que no entraron a la tribulación, aquellos que fueron librados de la gran tribulación. Ahora, veamos lo que dice la palabra de Dios, porque Él nos promete guardar del periodo de la prueba. Es una promesa a la iglesia de la historia del cristianismo, que serán guardados de la tribulación mundial que va a venir sobre los tiempos finales y que se describe en los capítulos 4 al 19 de Apocalipsis. Ahora, hay tres posturas en cuanto a la gran tribulación. Nada más voy a mencionarlas. No voy a mencionar más que las tres posturas y cuál es la que yo les estoy enseñando a ustedes. Primera es pretribulacionista. Antes de la tribulación seremos arrebatados antes de que ésta comience. Es la que yo le estoy enseñando a usted. La iglesia no está destinada a pasar por la gran tribulación. En segundo lugar, mid-tribulacionistas. Significa que vamos a sufrir 3 años y medio de tribulación y luego seremos arrebatados.
Mid-tribulacionistas. ¿Cuál es la otra? Post-tribulacionistas. Atravesaremos la gran tribulación y después que ésta acabe, seremos arrebatados e iremos a estar con el Señor. Pero ¿qué dice Apocalipsis 3:10, hermanos? Seremos librados de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, ¿qué somos? ¿Post-tribulacionistas, mid-tribulacionistas o pretribulacionistas? Pretribulacionistas. Creo que usted ha comprendido lo que le quiero enseñar. Creo que los pasajes que le he dado, aunque tengo muchos más, pero no quiero a usted quitarle más tiempo y quiero que esta verdad quede bien guardada en su mente y en su corazón, pero somos pretribulacionistas, porque entonces yo pregunto, si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, entonces, ¿qué dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 1? ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué dice la Biblia, perdón? Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Cuando hablamos de la tribulación, hablamos de un tiempo de condenación, de castigo, de la ira de Dios sobre la humanidad. Pero para nosotros no hay ninguna condenación. Romanos capítulo 5, versículo 9, miren lo que dice. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. ¿Sabe usted que la tribulación se distingue porque va a venir la ira de Dios sobre la humanidad? Nosotros seremos salvos de la ira. Por eso somos pretribulacionistas, mileniaristas. Y eso es otro concepto que después veremos, porque no lo quiero atiborrar de datos en este momento. Ahora, el método de Dios, ¿cuál es? Sacarnos de la tierra antes de que venga la prueba. Como lo he dicho, en los capítulos 1 al 3 de Apocalipsis se menciona la iglesia 19 veces, pero del capítulo 4 al 22, que es el tiempo que abarca la gran tribulación, la iglesia no se menciona. Al menos no se menciona como estando en la tierra. La iglesia está en el cielo ante el tribunal de Cristo. Según los Corintios capítulo 5, versículo 10, hermanos, y con este pasaje terminamos. Según los Corintios capítulo 5, versículo 10, porque la iglesia va a compadecer ante el tribunal de Cristo. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nosotros no vamos a ser juzgados para irnos al infierno o para ver si vamos a merecer la salvación o no. Ya la obtuvimos por Cristo aquí en la tierra. Seremos o compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para ver la clase y la cantidad de galardones que vamos a recibir. Hay al menos 5, aunque unos dicen que son 7, coronas prometidas a los cristianos victoriosos. Un día se las voy a comentar. Pero vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Y Cristo nos va a recompensar dependiendo de cómo anduvimos en esta vida. Si fuimos cristianos tibios, carnales, fríos, si fuimos cristianos que éramos como el Alka-Seltzer, que lo echas en el agua y se ve efervescente, pero luego se vuelve a apagar. O si somos como las candelas o esas que prenden en Navidad, ¿cómo se llaman? Las bengalas, ¿verdad? Que las prenden, mira, se ven bien bonitas, pero luego se apagan. El cristiano no debe ser así. El cristiano debe de ser fiel y firme en medio de las circunstancias. Mire, Jesucristo dice, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Después de decir que va a haber una gran tribulación, Cristo dice, vengo pronto. Cristo viene pronto, hermanos. En cualquier momento Él puede venir por su iglesia. Él puede venir ahorita, Él puede venir en 2 días, en 2 años, en 100 años, no lo sabemos, pero Él viene por nosotros. Nosotros debemos de guardar la palabra de Dios, debemos de retener el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque finalmente, hermanos, quiero mencionar esto. Jesucristo dice en el versículo 12, al vencedor lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí.
Los vencedores logran estabilidad de carácter. De esto se trata, hermanos. Las personas fieles a Dios son personas con un carácter estable, firme. Yo recuerdo cuando era adolescente y joven, no hace mucho tiempo, hace como 2 o 3 años, no se crea, pero yo recuerdo cuando era adolescente y joven que mi carácter era así, miren. ¿Ha visto usted las ondas de radio? No sé si alguna vez las ha visto. Así, miren, bajaba y subía, bajaba y subía. Y luego me enamoré de una muchacha. Y luego estaba conmigo, era muy feliz. Me abandonaba, era el más infeliz de la tierra. Luego volvía conmigo, era el más feliz del mundo. Se iba, pensaba en cortarme las venas con galletas de animalito. Y luego veía el día nublado, me deprimía. El día con sol me deprimía porque pues todo el mundo era feliz menos yo. Hasta que un día, mire, hice un pacto con Dios y le dije: Dios, de aquí en adelante mi felicidad no va a depender de las personas, ni del clima, ni de mis emociones, sino solamente de ti. Y fui más allá y le dije: tú ya tienes esa mujer para mí, así que yo me voy a dedicar a prepararme, a ser un pastor, a estudiar tu palabra, y en su momento tú me la vas a proveer. Miren, no pasaron ni 2 años, cuando un día aquí en Saltillo, en un cibercafé, la vi pasar frente a mí, y lo primero que me llamó la atención era su sonrisa, y se llama Verónica. Y dije: esta muchacha yo la quiero para mí. Y luego nos casamos y tenemos 4 hijos. Hemos enfrentado problemas, pero tenemos estabilidad de carácter. Esos son los vencedores. Les estoy dando un ejemplo de cómo es que se logra la estabilidad. Cuando usted dice a Dios: Dios, yo dependo de ti. Cristo dice: al vencedor lo haré columna en el templo de mi Dios. Filadelfia, se lo dije al principio, era una región que enfrentaba muchos terremotos. ¿Sabe usted que esta semana ocurrió un terremoto en Japón? El más tremendo, el más fuerte que ha habido en 300 años. Hice un recuento de los terremotos, es el segundo terremoto más fuerte que ha habido sobre la Tierra. El más grande fue el de Chile, 9.5 grados Richter. ¿Estamos de acuerdo en las estadísticas? Y este fue el segundo más grave. Y yo veí, de hecho yo lo vi en vivo, hermanos, el viernes por la madrugada. Las imágenes, le puse en CNN en español y veía cómo recorría la onda del mar, cómo primero el mar se replegaba y luego se fue sobre la tierra, una ola de 10 metros de altura que se introdujo 10 kilómetros en tierra de Japón, destruyendo todo a su paso. Y yo veía desesperado cómo camionetas iban intentando subir un puente para salvarse y cómo llegaba la ola sobre ellos y decía: ¿por qué no llegan? Es que la ola iba mucho más rápido que los transportes, que los automóviles. Miles de personas murieron, miles incluso no han aparecido sus cuerpos, ni van a aparecer. ¿Sabe usted que este terremoto movió 2.4 metros las islas de Japón de su posición original? Fue un terremoto fuerte. ¿Sabe usted que sus olas llegaron hasta San Francisco, hasta Chile? Y que en Chile se introdujeron 100 metros sobre la tierra, a 8 metros de altura. Le estoy haciendo un recuento de los años para decirle cómo un simple toque de Dios con su dedo sobre la tierra es capaz de hacerla removerse de su eje. Porque 10 centímetros se movió la tierra. ¿Sabe usted que la tierra está inclinada con respecto al sol? Y esto nos ayuda a tener lo que conocemos como las estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. ¿Sabe usted que se movió 10 centímetros? Parece nada, pero dicen los científicos que aún no se ha identificado cuánto va a afectar de por sí más en cuanto al cambio climático que estamos sufriendo. Un toque de Dios. Mire, Dios hizo así la tierra nada más, y la tierra se movió de su eje. Pero los que somos de Dios somos columnas en el templo de Dios. ¿Quiere usted ser una columna? Manténgase firme en su posición. Hay un pasaje que a mí me gusta y que estaba reflexionando en estos días. No lo voy a leer porque no lo tengo de hecho ahorita a la mano, no lo preparé sinceramente, le soy sincero. Pero era uno de los valientes de David.
Dice la palabra de Dios que cuando llegaron los filisteos a atacar al pueblo de Israel, ellos estaban en un campo de lentejas. Y él se plantó en el campo de lentejas y empezó a luchar con su espada contra los filisteos, hasta que la espada se le quedó pegada en la mano. Y él hizo huir a los filisteos, ese hombre solo, uno de los 3 valientes más memorables de David, hizo huir a todo un ejército y le dio una gran victoria a su pueblo. ¿Quiere usted ser así? Mantenerse firme en su campo de lentejas, mantenerse firme en sus convicciones cristianas. Esto habla de carácter, de que ningún terremoto que venga a tu vida, por emocional, económico, de cualquier tipo que venga a tu vida, te va a poder mover de tu eje. Te vas a mantener firme en medio de las pruebas. Yo quiero ser así. Yo quiero ser un valiente de David. Yo quiero ser columna en el templo de Dios. ¿Ustedes quieren ser columna en el templo de Dios? Amén. Finalmente, hermanos, los vencedores le pertenecen a Dios. Jesucristo dice: escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Quiero que vayamos a este pasaje, Éxodo 28. Le prometo que ahora sí es el último pasaje que le leo, porque yo creo que se puso bonita la clase. Éxodo capítulo 28, versículo 36. Éxodo 28, 36 dice de esta manera, y quiero que Pati nos ayude al final. Mientras hago una oración, Pati, con un canto, ¿sí?, de los que preparaste. Éxodo 28, 36 dice de esta manera: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello: santidad a Jehová. ¿Quién es el santo? Jesucristo. Santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul. El azul representa el cielo. Y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón. Fíjese, Jesucristo dice: escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Tendremos la misma función que Aarón realizaba en el templo, en la casa de Dios. Una función sacerdotal. Somos reyes y sacerdotes para Dios, comprados con la sangre de Cristo. Miren, la nueva Jerusalén. Dice aquí el Señor Jesucristo: y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Esta es la nueva Jerusalén cuando un día baje del cielo a la tierra. Los ufólogos dicen que es un ovni, pero no. Esa es la nueva Jerusalén. Una ciudad que tendrá una distancia de 2.400 kilómetros por 2.400 kilómetros, pero además, como es un cubo perfecto, 2.400 kilómetros de altura. Eso, si tomamos que Israel y Jerusalén será el centro de esta gran ciudad, la nueva Jerusalén, mire todas las naciones que abarca esta ciudad. ¿Quién quiere habitar allí? Le pregunto. El cuadro amarillo representa la superficie que ocuparía la Jerusalén celestial si estuviera en la tierra, sin olvidar que es un cubo. Su largo, ancho y alto es igual, 2.400 kilómetros. Conclusión: nosotros somos la iglesia de la puerta abierta. Le pregunto a usted: ¿quieren ser la iglesia de la puerta abierta? La iglesia poderosa en el Señor, la iglesia que guarda el nombre y la palabra del Señor. La única manera de mantener la puerta abierta es por medio de la oración. No es suficiente la palabra de Dios, creer la verdad, tener una doctrina santa. Hay que bañar todos nuestros proyectos, hay que cubrirlos con la palabra de Dios, pero sobre todo con la oración. Yo les dije, si solamente nos dedicamos a la palabra, nos vamos a volver muy religiosos. Si nos dedicamos solamente a la oración, solamente vamos a ser gente mística. Pero si mantenemos el equilibrio, vamos a tener una puerta abierta delante de nosotros como iglesia. Hay que cruzar la puerta de la oportunidad. Los grupos cerrados de creyentes están condenados a morir. La iglesia debe de extenderse, la iglesia debe de crecer. Isaías capítulo 54 es un versículo que me viene a la mente, porque es un reto de Dios para su pueblo, y un reto que yo le quiero hacer esta mañana y esta tarde a usted.
Isaías 54, versículos 2 y 3, mira lo que dice el Señor. Ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿Quiere que nos extendamos como iglesia? Le pregunto a usted. Dijo Martin Luther King, yo tengo un sueño. Y yo se lo digo a usted, yo tengo un sueño. Quiero que esta iglesia se extienda a cada rincón de esta ciudad de Saltillo. Y una vez que nos hayamos extendido a cada rincón de Saltillo, que no nos sentemos a descansar, sino que digamos, las próximas generaciones van a conquistar Coahuila, van a conquistar México, van a conquistar los últimos rincones de la tierra, hasta que Cristo venga. Porque mientras Él no viene, debemos de seguir trabajando, aunque la espada esté pegada en nuestra mano.